Si Pedro Álvares Cabral descubrió Brasil, fue Pelé quien le presentó Brasil al mundo. El rey del fútbol no fue solo el mejor jugador de la historia, fue un ícono global cuyos logros marcaron para siempre el deporte. ¿Te has preguntado qué hace que alguien sea llamado rey? No es solo por el talento, es por el impacto, por la historia y por el legado que nadie puede borrar. Pelé no solo era bueno, era un fenómeno tan grande que cambió el fútbol para siempre. Mientras muchos solo sueñan con hacer historia, él hizo que el mundo se detuviera. De Tres Corazones a la cima del planeta, Pelé nos dejó una pregunta que aún resuena. ¿Alguien, algún día, se acercará a lo que él hizo? Pelé nació en 1940, en la pequeña Tres Corazones, Minas Gerais, llevando consigo el brillo de quien ya estaba destinado a la grandeza. Su nombre de pila, Edson Arantes do Nascimento, era un homenaje a Thomas Edison, pero sería como Pelé que conquistaría el mundo. Creciendo en medio de la simplicidad, improvisaba balones con calcetines y periódicos, demostrando desde pequeño que el talento y la pasión superan cualquier limitación material. Inspirado por su papá, Don Diño, un exjugador que no tuvo la misma suerte, Pelé aprendió que el fútbol no era solo un deporte, sino también una forma de cambiar vidas. A los 9 años, Pelé presenció cómo Brasil perdía la final de la Copa del Mundo de 1950 contra Uruguay en el fatídico Maracanazo. Vio las lágrimas de su papá e hizo una promesa que llevaría consigo. «Voy a ganar una Copa del Mundo para ti». Esa frase no era solo de un niño soñador, sino de alguien que sentía el peso de representar a una nación. Ahí, en Tres Corazones, nacía la ambición que moldearía al rey del fútbol. A pesar de su vida humilde, el joven Pelé nunca dejó que la pobreza apagara su talento. Empezó a ganar notoriedad en torneos de barrio, donde sus gambetas y goles ya hipnotizaban a los que lo veían. Con tan solo 15 años, fue descubierto por Waldemar de Brito, quien vio en él algo más que habilidad, vio a un futuro ícono. No tardó en unirse al Santos Futebol Clube, un equipo que se convertiría en sinónimo de su historia y de su leyenda. Pero el mundo aún no estaba listo para lo que estaba por venir. Pelé no solo conquistaría el fútbol brasileño, sino que también abriría camino para algo mucho más grande. Y fue con esa determinación que comenzó a recorrer un camino que no solo cumpliría la promesa a su papá, sino que cambiaría para siempre la historia del fútbol y de Brasil. El escenario ya estaba listo, y su debut en el mayor espectáculo del deporte estaba a punto de suceder. Cuando Pelé llegó a la Copa del Mundo de 1958, en Suecia, tenía apenas 17 años, pero ya cargaba con el peso de todo un país sobre sus hombros. En aquel entonces, pocos creían que un chico tan joven pudiera hacer la diferencia en un torneo tan importante. Sin embargo, no tardó en demostrar que estaba a la altura del desafío. Todavía en la fase inicial, el joven delantero impresionaba en los entrenamientos con su habilidad e inteligencia dentro de la cancha, dejando claro que Brasil tenía en sus manos algo especial. En la recta decisiva, Pelé se convirtió en el protagonista que nadie esperaba. En los cuartos de final contra Gales, marcó el único gol del partido, con una jugada de pura genialidad. El balón, controlado en el pecho y pateado antes de tocar el suelo, fue una señal de que el chico era diferente. Y luego vino la semifinal contra Francia, donde Pelé marcó un hat-trick, sellando su entrada definitiva en los reflectores del fútbol mundial. La gran final contra Suecia fue un espectáculo aparte. Pelé, con la serenidad de un veterano, marcó 2 de los 5 goles de Brasil en la victoria por 5-2. El gol más emblemático llegó cuando le hizo un sombrero a un defensor y remató con maestría, dejando a la afición sueca y al mundo boquiabiertos. Ese día, el niño de Tres Corazones se convirtió en el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo, mientras que Brasil conquistaba su primer título en la historia del torneo. Pero lo que hacía que todo fuera aún más especial era la forma en que Pelé jugaba, ligero, creativo e impredecible. No solo estaba ganando partidos, estaba redefiniendo lo que significaba ser un futbolista, y con tan solo 17 años ya estaba a punto de convertirse en un ícono global, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una nación que anhelaba glorias aún mayores. Pelé no solo brilló en 1958, continuó haciendo historia a lo largo de su carrera.
Entre 1958 y 1970, el rey del fútbol levantó nada menos que 3 Copas del Mundo, una hazaña que ningún otro jugador ha logrado repetir hasta el día de hoy. Cada torneo mostraba una nueva faceta de su genialidad, como si evolucionara a cada paso, siempre sorprendiendo al mundo. Pelé se convirtió en un embajador del talento brasileño, encantando a las multitudes con su incomparable habilidad para transformar jugadas sencillas en obras de arte. Su carrera no se limitó solo a las copas. Pelé marcó más de 1.280 goles en partidos oficiales y amistosos, una cifra que solidificó su lugar en el panteón de los más grandes de todos los tiempos. Cada gol tenía una firma única. Gambetas desconcertantes, tiros precisos y una visión de juego que parecía anticipar cada movimiento del adversario. No importaba si jugaba en el Santos o en la selección brasileña. Pelé siempre parecía estar un paso adelante de todos. Más allá de los números, Pelé personificaba la esencia del fútbol como espectáculo. Jugaba con alegría, como quien baila una canción que solo él escucha. Su magia no estaba solo en las estadísticas, sino en el impacto emocional que causaba en quien lo veía. Al verlo en la cancha, era imposible no enamorarse del deporte. Transformaba los partidos en eventos históricos y demostraba que el fútbol era más que un juego. Era arte, cultura e identidad. Mientras Pelé acumulaba títulos, premios y récords, su nombre trascendía las fronteras de Brasil. Se convertía en un ícono global, respetado y admirado en todas partes del mundo. Pero lo más impresionante es que, incluso en la cima, nunca dejó de evolucionar, siempre buscando superarse a sí mismo. Con cada nueva conquista, Pelé demostraba que su historia en el fútbol no solo era brillante, era insuperable. Pelé no fue solo un jugador excepcional. Se convirtió en el mayor embajador del fútbol brasileño para el mundo. En la época en que el deporte comenzaba a ganar destaque mundial, su figura trascendía las 4 líneas del campo. Pelé popularizó el estilo único de Brasil, con su fútbol alegre, técnico e impredecible, conquistando fans en los 5 continentes. Dondequiera que fuera, cargaba consigo la bandera de la cultura brasileña, mostrando que el fútbol era parte esencial de la identidad nacional. El impacto de Pelé no se limitaba a la cancha. Fue el primer jugador en ser reconocido como una verdadera celebridad global, al punto de ser venerado por jefes de Estado, artistas y fans anónimos. Su popularidad sobrepasó barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndolo en un símbolo universal de excelencia en el deporte. El mundo no conocía solo a Pelé, conocía a Brasil a través de él, como un país vibrante, talentoso y apasionado por el fútbol. Con el paso de los años, Pelé participó en iniciativas globales que iban más allá del deporte. Como embajador de la ONU y de UNICEF, usaba su influencia para promover la paz, la educación y el bienestar social. Cada discurso y cada aparición pública reforzaban su mensaje de unión a través del deporte. Para muchos, no era solo un jugador, era un puente entre culturas, capaz de conectar personas de diferentes orígenes y creencias. Si existía algo que diferenciaba a Pelé además de su técnica, era su ética de trabajo impecable. Desde joven sabía que el talento por sí solo no bastaba. Pelé entrenaba arduamente, siempre buscando perfeccionar sus habilidades. Mientras que muchos confiaban solo en la suerte o en la genialidad momentánea, él veía el fútbol como un compromiso. Cada entrenamiento era una oportunidad para superarse y él nunca desperdiciaba esas oportunidades. Esa disciplina constante lo transformó en una máquina implacable dentro de la cancha. Sus compañeros de equipo comentaban frecuentemente sobre su determinación. Pelé era el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos, siempre experimentando nuevos movimientos y tiros. Inspiraba a todos a su alrededor, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Era común escuchar que jugar a su lado era una clase de fútbol diaria, pues su dedicación motivaba hasta a los más escépticos. Demostraba que, incluso siendo el rey del fútbol, siempre había espacio para mejorar. Su ética de trabajo iba más allá del esfuerzo físico. Pelé estudiaba el juego y a sus adversarios como pocos lo hacían en aquella época. Observaba cómo se movía cada defensa, anticipando sus acciones incluso antes de recibir el balón. Esa inteligencia de juego se combinaba con su increíble forma física, resultado de una preparación incansable.
Mientras que otros jugadores se cansaban, Pelé parecía ganar todavía más energía, como si estuviera siempre un paso adelante. Pero lo más impresionante era cómo esa dedicación no lo volvía arrogante. Al contrario, usaba su ética de trabajo para motivar a sus compañeros y elevar el nivel de todo el equipo. Pelé creía que el fútbol era un deporte colectivo y que su propia evolución solo tendría sentido si contribuía al éxito del equipo. Y así, la combinación de esfuerzo, talento y generosidad lo transformaron en mucho más que un ídolo. Lo convirtieron en un líder nato que inspiraba a todos a su alrededor. Mientras Pelé brillaba en las canchas, Brasil vivía momentos de gran inestabilidad política. Durante la dictadura militar se convirtió en un símbolo nacional, proyectando la imagen de un país talentoso y vibrante, incluso en tiempos difíciles. Su presencia en el escenario internacional ayudaba a desviar la atención de las tensiones internas, mostrando el lado más bonito de Brasil, el fútbol. Pelé era más que un jugador, era una figura de esperanza en medio de un periodo de incertidumbres. A pesar de ser criticado frecuentemente por no posicionarse políticamente, su influencia cultural era innegable. Llevó la cultura brasileña al mundo, convirtiéndose en un embajador natural del país. Ya sea con su alegría al jugar o con su simpatía fuera de la cancha, Pelé representaba lo mejor de Brasil. Mientras que otros usaban la voz para protestar, él dejaba que sus pies hablaran. Y cada gol era un recordatorio de que el fútbol unía a las personas en tiempos de división. Pelé también exploró otras formas de conectar con el público, protagonizando películas, participando en programas de televisión e incluso lanzando canciones. Estos proyectos lo acercaron a diferentes generaciones, mostrando que era mucho más que un atleta. Podía trascender el fútbol, convirtiéndose en parte viva de la cultura popular. Para muchos, Pelé era sinónimo de Brasil, un ícono que llevaba la alegría y el talento nacional a los 4 rincones del planeta. Pero ser una figura tan emblemática tenía un precio. Muchos esperaban que Pelé fuera un portavoz político, pero él prefirió mantenerse al margen de ese papel, concentrándose en inspirar a las personas a través del deporte. Aún así, su imagen se usaba como símbolo de unión y orgullo, un recordatorio de que Brasil podía ser grande, incluso enfrentando dificultades internas. Y mientras tanto, él seguía escribiendo su historia de manera única, tanto dentro como fuera de las canchas. Pelé no fue solo un jugador excepcional, era pura magia en la cancha. Sus hazañas iban más allá de las estadísticas y los títulos, transformando el fútbol en un espectáculo inolvidable. Un ejemplo notable ocurrió en 1969, durante la Guerra Civil de Nigeria. Su simple presencia en el país provocó un cese al fuego temporal, mientras ambos bandos del conflicto se detenían para ver jugar al rey del fútbol. Ese momento épico simboliza el poder del deporte y cómo Pelé trascendía barreras políticas y sociales. Cada jugada suya parecía estar coreografiada por un genio creativo. Cuando dominaba el balón, era como si el tiempo se detuviera. Sus gambetas hipnotizaban a los adversarios, mientras la afición enloquecía de emoción. Pelé no solo jugaba fútbol, cautivaba a las multitudes, haciendo de cada partido un evento único. Incluso en amistosos, cargaba con el peso de ser una leyenda viviente, y el impacto emocional de su presencia era algo que pocos atletas han logrado replicar. Además de la habilidad, Pelé tenía algo casi místico: la capacidad de crear momentos inolvidables. Quienes lo vieron jugar saben que hacía que lo imposible pareciera fácil. Sombreros, elásticos, paredes imposibles. Todo salía con una naturalidad asombrosa. Era la prueba viviente de que el fútbol podía ser arte, un espectáculo donde el balón era el pincel y la cancha el lienzo. Para quienes crecieron viendo a Pelé, él era más que un atleta. Era una inspiración para soñar en grande. Pero su magia iba más allá de las 4 líneas. Pelé podía usar el fútbol como un instrumento de conexión y cambio. En tiempos de división, él era un punto de unión, demostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, el deporte podía ser una fuerza para el bien. Mientras algunos intentaban explicar su grandeza con números, quienes lo vieron jugar sabían que Pelé era, ante todo, un fenómeno humano, algo que trascendía el deporte y tocaba el alma de quien lo veía. Pelé no fue solo un futbolista, fue un parteaguas en el deporte y la cultura global. Su trayectoria nos inspira a pensar en grande
y a soñar más allá de las limitaciones. Pero ahora te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para dejar tu legado? ¿Qué recordará la historia sobre ti? Pelé nos enseñó que la grandeza no nace hecha, se construye con trabajo, pasión y valentía. Si quieres seguir aprendiendo sobre los grandes momentos del fútbol y cómo pueden transformar nuestra forma de pensar y actuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es una invitación a soñar más alto y a entender qué es lo que realmente hace a un ícono. ¿Y tú? ¿Estás listo para sumergirte aún más en la magia del deporte?